recibido en nuestro correo de sextocontinente @radiomaria.es pues unos cuantos correos, una media docena de correos más o menos, planteando este asunto, esta cuestión. Pido disculpas por no poder responderlos uno por uno personalmente, pero bueno, utilizando este medio de la radio y además así también guardando el anonimato de quienes han preguntado, pero haciéndolo de manera que se puedan enriquecer todos, le respondo. A ver, yo sé que la pregunta es: ¿no se estará equivocando la Iglesia Católica por ceder demasiado? ¿Acaso puede ser lo mismo recibir a Jesús presencialmente, físicamente, que recibirle, hacer una comunión espiritual? ¿No es lo mismo asistir a misa a través de una televisión que estar presencialmente en el templo? Etcétera, etcétera. Bueno, a ver, claro que en circunstancias en las que uno puede elegir el hacer una comunión espiritual o comulgar presencialmente, claro que en ese caso no tienen el mismo valor. Obviamente, en ese caso no tienen el mismo valor. Pero es que aquí no estamos hablando, no es esa la cuestión. La cuestión está que en la circunstancia concreta en la que estamos, en la que uno, bueno, pues obedece, hace un acto de obediencia, un acto de confianza, en el que pues el obispo del lugar, si el obispo del lugar ha suspendido el culto público, y el culto se realiza pues de una manera muy, digamos, el culto siempre se celebra, pero se celebra de una manera más privada, únicamente con un reducido número de fieles, con los que sean necesarios para poder celebrar dignamente la celebración, con sus lecturas, cantos, etcétera, ¿no? Y al resto se les invita a unirse pues de otra manera, ¿no? En ese caso uno obedece, y sin duda alguna ese acto de obediencia es un acto del que Dios se sirve para derramar todas sus gracias. O sea, que si alguno piensa que por este conducto va a recibir menos gracias, se está equivocando. La Iglesia tiene que hacer pues un discernimiento en estos casos que no es fácil, y os puedo asegurar que los obispos pues en estas semanas pues estamos sufriendo por ver este aspecto, el otro aspecto, si esto se podría matizar, si no se podría matizar. También hay ocasiones en las que hay un criterio muy poco unificado a la hora de poner en práctica la legislación que el decreto de alarma aprobó. Una cosa es el texto concreto en el que el decreto de alarma recoge cómo se deben, ¿no?, de realizar las celebraciones religiosas, y otra cosa es no lo que pone el decreto, sino que lo que determinadas autoridades, ¿no?, y determinados agentes públicos pues de facto pues llevan a cabo. Entonces pues hay una descoordinación no pequeña, y los obispos tienen que lidiar esta situación pues a veces buscando también, digamos, un equilibrio prudencial. Bueno, en cualquier caso, ese es un problema y un lío que tienen los obispos, pero en los fieles, en concreto los quienes escriben este correo, tienen la gran suerte de no tener sobre sus hombros pues todo el peso y la preocupación de ver exactamente si se podría hacer mejor, si se podría matizar más. No, de alguna manera esa responsabilidad pues estará pues por una parte en las autoridades civiles y por otra parte en las autoridades eclesiásticas, que son las que tienen que hacer los decretos eclesiales de aplicación de la legislación civil, ¿no? Bueno, y yo creo que es una suerte poder obedecer. Me refiero a quien tenga la libertad de no tener que tener él la responsabilidad de tomar decisiones y él me dice, pues fíjate, a mí me toca obedecer en este punto. Es que es una suerte, es un regalo de Dios, porque él sabe que por el conducto que obedeciendo Dios le va a dar por ese camino pues toda la gracia que él necesita en ese momento, y no debe de dudar de ello. Aquí hay un punto importante al que yo me referí en la homilía del Viernes Santo, que creo que también esto está en juego. Yo en la homilía del Viernes Santo hablé
del despojamiento de Jesús, del hecho de que Jesús muriese desnudo en la cruz, y de lo que eso ha supuesto en la espiritualidad católica, ¿no? La espiritualidad del despojamiento, despojarnos de falsas apoyaturas, etcétera. Y ha sido especialmente San Juan de la Cruz el autor espiritual que más ha subrayado esto en la obra de la subida al Monte Carmelo. Él es el que dice: para llegar al todo hay que ir a través de la nada. A veces Dios nos despoja de nuestras apoyaturas, que son buenas, pero a veces nos despoja de esas apoyaturas para que nuestro corazón se centre única y exclusivamente en Dios, para que no tengamos ninguna otra apoyatura que no sea Dios mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una actualidad de esta doctrina de San Juan de la Cruz, ¿no? Que es la desnudez con la que se nos pide ahora que vivamos nuestra vida espiritual. Uno dice: yo no me hubiese imaginado nunca una Semana Santa así. Es que esto para mí no ha sido Semana Santa. Es que para mí esto no es... Un momento, vamos a ver. Uno ve a partir del capítulo 35 de la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, y allí descubre cómo también acontece que a veces el corazón se puede apegar a cosas buenas, incluso a cosas santas, como son las imágenes religiosas, los cuadros, los objetos de devoción, las fórmulas de oración, mis tradiciones religiosas, aunque sea absolutamente legítimo, ¿no?, recoger, apoyarse en estos, digamos, en estos recursos de nuestra devoción, pero a veces lo hacemos de manera que si tenemos que prescindir de ellos, nos entristecemos y queda afectada nuestra relación con el Señor. Y eso es signo de un apego, ¿Mm? Por ejemplo, dice San Juan de la Cruz: es cierto que en el caso de los principiantes no se puede juzgar como negativo el hecho de que pongan su gusto o su apoyo en objetos de devoción. A mí me gusta mucho esta imagen de la Virgen. Yo rezo muy bien con esta procesión, con lo otro, ¿no? Porque además, entre otras cosas, si se apoyan en cosas buenas, eso les quita de apoyarse en cosas malas. Dice San Juan de la Cruz: es como un niño a quien su madre le da algo atrayente para quitarle de sus manos otra cosa que no es buena para él. Para quitarle de sus manos una cosa mala, le ha dado otra buena. Pero lo correcto es que en la medida en que avancemos en la vida espiritual, vayamos también teniendo nuestro corazón más desapegado de todos los gustos, para quedarnos solo con Dios. Por ejemplo, aunque sea bueno rezar en una capilla que nos resulta especialmente atrayente, es que en esta capilla yo siento una devoción especial, porque es en la capilla en la que pues recibí mi conversión primera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo hemos de educarnos para entender que la oración no está sujeta a un lugar y que hay que rezar en espíritu y verdad, y no pensar que mi oración necesita de esa capilla. Pues no, porque entonces me estoy apoyando en un medio en vez de llegar al fin. Incluso, dice San Juan de la Cruz, podrá ser conveniente que para educarnos en el pleno desapego elijamos un lugar para la oración que no nos guste, que no nos resulte muy atrayente, para así educar nuestro espíritu en ponerse únicamente en Dios sin apegarse a nada. Esto, como os digo, es doctrina de San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo. Entonces, ¿no tendrá que ver esta doctrina de San Juan de la Cruz con esta vivencia de nuestra religiosidad en este tiempo de confinamiento que nos obliga a desapegarnos de cosas en las que nos podíamos haber puesto nuestra fuerza, nuestro acento? Si uno tiene, si tiene, digamos, su atención demasiado atada a elementos exteriores y sensibles de la religiosidad, esto no es bueno. Además, esto le suele llevar a hacerse inconstante. Lo que hay que tener es, digamos, nuestra atención atada no a los elementos exteriores y sensibles, sino a la alianza de amor que tenemos con Dios. Bueno,
Esto creo que es muy importante, creo que es muy importante, y esto es lo central. No hay que desconfiar, y uno sabe que yendo en obediencia no tiene nada que temer, y hasta puede ser una circunstancia de desapego, como digo, ¿no? De desapego, y de que como dice San Juan de la Cruz, para llegar al todo hay que pasar a través de la nada, por ese desierto de despojamiento. Cristo murió despojado. Y con respecto a lo que también decía este correo que hemos leído, ¿y por qué en la parroquia se juntan solo con un pequeño grupo muy reducido y son siempre los mismos y no vamos otros? A ver, no, lo último que hay que entrar ahora es en esas cosas. Lo propio es que se haga así, si se quiere recurrir con el mínimo de riesgos. Porque si está pasando todo el mundo, pues obviamente el riesgo de contagios va a ser mayor. Puestos a tener que elegir un grupo mínimo para sostener la liturgia, será mejor que no sea rotativo, que sean siempre los mismos. En cualquier caso, que no tengamos miedo a que esta situación pueda hacernos daño a nuestra vida espiritual. Todo lo contrario, saldremos fortalecidos en la medida en que tengamos este acto de fe y confianza.